Introducción al discurso pedagógico. Así como las madres enseñan a sus hijos las costumbres de la comunidad en que viven, los médicos a sus pacientes a superar una enfermedad y el maestro enseña a sus aprendices a resolver, se puede observar cómo la enseñanza y el aprendizaje han estado presentes en la vida de manera constante y de forma cotidiana, contribuyendo a la construcción de conocimiento. El discurso pedagógico es común en todas las culturas, manifestándose de diferentes formas. La pedagogía como arte de enseñar se encuentra en los antiguos griegos, enseñándose desde la doctrina o ejemplos. Los sofistas, pensadores que desarrollaron su actividad en la Atenas democrática del siglo V a.C., expresaban el saber pedagógico por la palabra, imitando la realidad por el arte de la antilogía, contradicción entre dos textos o expresiones, es decir, a través de la contradicción en el razonamiento. Fortín, 1990. Diógenes Laercio sostenía que las preguntas y respuestas consideradas como diálogo en la antigüedad debían ser de carácter filosófico y político. También señaló ciertas pautas específicas que hasta ahora son fundamentales para mantener la compostura del diálogo. Estas son el uso del turno, la decencia en las costumbres y el ornato en la palabra, es decir, el adorno en las palabras. Un marco para el discurso pedagógico. El discurso pedagógico se construye por medio del diálogo intersubjetivo, es decir, el proceso recíproco de transmitir conocimientos de una persona a otra. Debido a su fin didáctico, busca provocar el aprendizaje del conocimiento transferido, sin dejar de lado los métodos, procedimientos y modelos para llegar al mismo. Teun van Dijk sostiene que se debería contar con una amplia teoría multidisciplinaria acerca del conocimiento, para contar con una amplia teoría en el rol del conocimiento y para la producción y comprensión del discurso. Habla de la importancia de relacionar la idea de conocimiento con otros tipos de creencias sociales, con el fin de obtener un ejemplo adecuado de cómo se adquieren los tipos de conocimiento, cómo se relacionan con los conocimientos existentes, cómo se integran en el sistema de conocimiento y cuáles son los patrones de carácter social, cultural y políticos que intervienen en la reproducción del conocimiento en los distintos grupos y culturas. Señala algunas formas en las que se puede categorizar el conocimiento utilizado en el proceso del discurso. A. El conocimiento personal, que difiere del conocimiento social. B. El conocimiento social del grupal, del conocimiento cultural. El conocimiento sobre eventos específicos de las propiedades generales de los eventos. El conocimiento sobre eventos históricos, diferente a las estructuras sociales y políticas. Aplicación en la práctica pedagógica. El conocimiento personal del pedagogo puede transformarse en interpersonal, cuando los estudiantes comparten una fracción de esos modelos mentales. Si los miembros que comparten el discurso pedagógico poseen la misma base de conocimientos, se tiene acceso a la opción jerárquica, es decir, la forma de transmitir conocimiento a través de la práctica pedagógica. Partiendo del conocimiento inicial, la información conocida, la información nueva, la información contextual, los artículos, las preguntas de información desconocida. Esta es la suma que contacta la relación entre los sujetos del discurso pedagógico, ensamblando el proceso comunicacional para llegar al conocimiento compartido. El discurso de la pedagogía está basado en una teoría orientada al ejercicio de la enseñanza-aprendizaje, ya que no estudia los sistemas de educación, sino que reflexiona sobre ellos, con el propósito de suministrar al educador las ideas que le ayuden a desarrollar las actividades con una actitud metodológica y la adecuación procedimental. El discurso pedagógico puede ser considerado como un acto cultural comunicativo, una práctica social, dialógica e intersubjetiva. El diálogo, discurso pedagógico. Para Sócrates, el pensamiento era un discurso que el alma mantenía consigo misma acerca de los objetos que examinaba. De allí que el discurso fuera considerado como la facultad de deducir unas cosas de otras. Se distinguía claramente el razonamiento correcto de la dialéctica como el arte del diálogo conducente a la rigurosa verdad. Para Martínez, el discurso es el producto de la integración del locutor y del interlocutor, dando sentido a la relación social del discurso entre el individuo y la sociedad. El fin didáctico. Para Martínez, el discurso pedagógico presenta el conocimiento en forma selectiva y gradual, dependiendo de las intenciones del locutor, del conocimiento y las necesidades del interlocutor. El valor formador del juego estuvo presente a partir de la Grecia antigua, en donde no fue definido
solo como diversión, sino también como un medio de desarrollo físico, sensorial, motor y complementario del trabajo y el estudio. Al promover e incrementar las diversas formas de conocimiento mediatizadas por medio de procedimientos interactivos, se fue creando el acceso a los principios generadores de un nuevo conocimiento y hoy la interrelación dialógica se ha transformado en la característica que define la relación enseñanza-aprendizaje del comportamiento de los usuarios del discurso pedagógico. El uso del conocimiento nunca desarrolla de manera repentina con imposiciones ni ideas nuevas y no será uniforme en todas las personas ni en todas las culturas. La adquisición del conocimiento requiere de la relación, la interrelación y la correlación entre los sujetos y el objeto del conocimiento. Existen diferentes tipos de conocimientos. El primero es el intuitivo, cuando es adquirido en forma inmediata o por evidencia directa. El segundo es el discursivo, cuando se obtiene mediante una serie de inferencias o consecuencias inmediatas. Y el equivalente, cuando se pasa de ciertas proposiciones conocidas o supuestos verdaderos a otras distintas, pero que no se deducen de ellas. Cabe aclarar que el conocimiento que el enseñante pedagogo, o sea el docente, posee, consta de proposiciones que son verdaderas, las cuales están garantizadas por criterios de verdad y avaladas por la percepción social y prevalecen en el sujeto enseñante, que sería el estudiante, como creencias que no son necesariamente probadas como verdaderas. El discurso pedagógico es metódico, ya que requiere de un ciclo de aprendizaje de cómo la gente construye los conocimientos. Un proceso sistemático que exige el discurso pedagógico es ir desde la ignorancia o la duda hasta el conocimiento. El discurso pedagógico tiene tres fases fundamentales: la exploración, la introducción de vocablos y la aplicación de conceptos. En la práctica pedagógica, cuando el aprendiente siente la necesidad de llegar a un fin a partir de fases de exploración, está presentando el impulso y no necesita que el enseñante le proporcione otro de esos impulsos. Pero por el contrario, cuando el aprendiente no comprende el fin o no se siente la necesidad de alcanzarlo, o por el contrario no se visualiza el camino para llegar hasta él, es indispensable la ayuda del enseñante, que en este caso sería el docente. La adquisición del conocimiento requiere de la relación, la interrelación y la correlación entre los sujetos cognoscentes y el objeto del conocimiento. Tenemos que Sócrates impulsó un modelo discursivo basado en la reflexión, incluyendo tres elementos principales. El primero está el método, que se da por la reflexión; el procedimiento, que es provocado por la reacción de la insuficiencia del propio conocimiento; y el conocimiento es el fundamento temático sobre el saber de algo como representación. Pedagógico en contexto. Encontramos a Van Dijk en 1997, donde define este contexto como algo fundamental entre la sociedad y la educación, y se puede estimular las mentes y trabajar conjuntamente para buscar el avance educativo que se quiere esperar para la sociedad. Asimismo, se potencializa la identidad de los niños y genera el sentido de pertenencia cultural entre las personas. Encontramos también a Oteiza y Montero en 1994, donde señalan que el aula de clase es el ambiente que posee el docente para desempeñarse libremente. Asimismo, en una investigación que los estudiantes de Basile en el 2001 hicieron, revela la información acerca de dos contextos importantes en el sistema educativo, que es el regulativo y el instruccional. El primero es el que transmite la autoridad y sigue las reglas de orden moral, y el segundo es donde se aprende libremente y se explora el medio por medio de situaciones, objetos o personas. Cuando hablamos del aspecto cultural del discurso pedagógico, se entiende como una acción social donde se vincula una interacción entre los procesos mentales que se dan en el ámbito educativo. Ahí encontramos a Van Dijk en 1996, donde señala la importancia de la aceptación entre las diferentes culturas existentes y la aceptación de opiniones, géneros y rasgos del otro.
También menciona y denuncia y rechaza que dentro del aula de clase exista discriminación tanto física, cultural, personal o cognitiva. En el discurso pedagógico, en la práctica docente, en este es un acto de enseñanza-aprendizaje que se va a manejar dentro del aula de clase, donde se reclama el método de enseñanza en la práctica social y con eso se desarrolla un buen sistema educativo. Asimismo, se hace donde la vinculación del Estado y el docente toma las decisiones generales que se van a manejar dentro del aula de clase. Se debe entender que para tener una buena práctica pedagógica se requiere la presencia del profesor en una posición de aprendiz y transmisor de conocimiento, es decir, ellos dan conocimiento a los estudiantes y perciben y reciben los conocimientos previos que traen los estudiantes y aprenden a sí mismos. Por último, no olvidar que el discurso pedagógico es un acto comunicativo, el cual es compartido tanto por los que ejercen la pedagogía como por los que la perciben y la utilizan, y que la práctica cultural y social se vinculan dentro de la metodología y los procedimientos para lograr un fin didáctico dentro del aula de clase. El discurso pedagógico, ¿sabes cuál es su objetivo? Transmitir conocimiento con el diálogo intersubjetivo. El conocimiento personal del pedagogo es importante porque se vuelve interpersonal en la interacción con el estudiante. La interacción con el estudiante es algo fundamental para obtener una educación con buena calidad. Para obtener una educación con buena calidad, lo primordial siempre será partir del conocimiento y la necesidad. También debe involucrarse el diálogo y el juego para dejar en los estudiantes un aprendizaje significativo. Los presentes, un saludo sin igual. De 3 tipos de discursos, hoy les vamos a charlar del discurso en contexto, pues se basa en explorar las personas y objetos. Las personas y objetos hoy se pueden estudiar, pues esto es lo que nos dice el aspecto cultural. El aspecto cultural se entiende como una acción, pues en donde se vincula una nueva interacción. Una nueva interacción de estos tipos de discursos es el que tiene el docente para todos sus alumnos. Un aprendizaje significativo siempre será lo esencial para, por medio del conocimiento, prepararnos para la vida, para ser buenos ciudadanos de nuestra patria querida. Hagamos el compromiso de educar con calidad. Colombia lo necesita y es un signo de bondad.